buenas noches, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre por el poder del Espíritu Santo que nuestro Señor ha hecho morar en nuestros corazones y nos traídos con sus lazos de amor, ¿no? Con el único propósito de ser instruidos con el poder de su palabra. Y pues nada, aquí estamos esta tarde, noche nos toca ver del capítulo 4 los versículos del 13 al 17, ya finalizando prácticamente el capítulo, más no sin antes hacer un pequeño repaso de la clase anterior, la cual nuestro hermano Manuel nos va a hacer favor de recordarnos un poco de lo de la clase anterior. Pásale, hermano. Bueno, desde la semana pasada le había dicho a Rosita que se me hace muy interesante cómo un estudio se resume en solamente dos palabras, chiquitas pero importantísimas. La primera es catalaleo, que es murmurar, y la segunda es crisó o crinó, que es juzgar. Y parece que catalaleo y crinó y ya. No, todo lo que lleva atrás el murmurar, y todos tenemos mucho de eso, para hacer eso, habilidad inclusive para hacerlo, y también para juzgar. Y lo peor de todo es que juzgar es también ponerte como que frente a frente con tu Creador. Entonces es algo muy digno de siempre tener en la mente, ¿no? Bueno, él se llamó hacedores de jueces de la ley. Hacedores o jueces de la ley. Y dice que el que juzga en realidad es Dios, no nosotros, ¿verdad? Y el objetivo es el llamado de nuestro Señor a ser hacedores de la ley y no jueces, desechando la murmuración y el juicio entre hermanos. Algo que va a ser un poquito difícil, pero que si lo tenemos en cuenta podemos bajarlo y poco a poco irnos entrenando junto con Dios, ¿no? A juzgar menos, a murmurar menos, todo eso. También me acuerdo que Ulises. No, Aquiles. Ya le cambia a Ulises. Aquiles nos dijo que había 11 palabras, que si leíamos esa carta de Santiago sin esas 11 palabras, o 17 palabras creo, y las palabras coinciden en todos lados, que son hermanos, o hermanos de la fe, o hermanos míos. O amados hermanos. Y eso nos lleva a pensar que si le quitáramos esas palabras, sería para gente que no conoce a Dios, pero no, es exactamente para nosotros que somos hermanos, ¿verdad? Y bueno, para no ahondar tanto en eso, habla también de nuestra naturaleza caída, más la influencia del enemigo, que es esa fórmula, más ese doble ánimo. Nada más se tomó ahorita. A ver, si te pide más, pues le das más. No, soy el que mutea ahí. Hermanita, ¿podría Hermanita, que se le pone mute a su micrófono. Disculpa. Bueno, entonces era la fórmula que habíamos dicho, nuestra naturaleza caída, más la influencia del enemigo, más el doble ánimo, nos genera unas almas adúlteras. ¿Y se acuerdan que era adúltero? Contaminada, que era mezclada. Y todos tenemos algo de adúltero, porque todos queremos seguir al Señor, pero también tenemos nuestro mundo ahí. Nuestro mundo, ¿verdad? Luego, manifestaciones del pecado vimos que son altamente visibles, y había 3, que es la de Santiago 2, 15, 16, que es falta de cuidado o falta de misericordia. Ofensas verbales, Santiago 3. En particular 5 y 6 nos habla sobre la lengua. Y guerras y pleitos, Santiago 4, del 1 al 3. Eran 2 versículos, 2 palabras, pero tiene mucho que pensar, que hacernos pensar esto, ¿verdad? Luego dice que la palabra misma nos prohíbe
murmurar y juzgar a los hermanos, ¿verdad? Y ¿a qué equivale, a qué es equivalente el murmurar a mi hermano y juzgar a mi hermano? A murmurar la ley y juzgar la ley. Entonces, más claro, ni el agua. Hay muchos versículos como referencia que les recomiendo que también los apunten en su hojita o en su... Y que nos los dieron aquí, archivo. mi amor. Nos los dieron en el... Sí, pero hay que bajarlos y leerlos, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, ¿quién es el único dador de la ley? Pues Dios. Jesucristo, ¿no? Y nosotros tendemos a ser también dadores de ley, ¿no? O juzgar. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué capacidad tiene nuestro gran legislador, Jesucristo? La de salvar y perder o destruir. Y lo dice Mateo 10:28. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar a nadie? Nadie. ¿Quiénes somos nosotros? Nadie. Para juzgar a otros, a nadie, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a recordar el penúltimo versículo, porque ya el último ya es otro, Santiago 4:10, que dice que nos humillemos delante de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y Él nos exaltará, pero aquí dice que recibamos de Él la capacidad de ser hacedores de la ley, de la libertad, y no pues. Está bien. Gracias, hermano. Muchas gracias. Siempre muy conciso, muy directo. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues pues nada, vamos a entrar de lleno. Yo creo que ya al final preguntamos los versículos para no tardarnos más. Déjenme compartirles el PowerPoint y entramos al estudio. Okay. Bien, pues tenemos tenemos como título esta semana, dependiendo solo de Dios. Y pues como título, pues está muy padre, ¿verdad? ¿Y cuántos no quisiéramos decir, ay, pues yo dependo solo de Dios, ¿verdad? Y si nos preguntaran, pues nuestra respuesta sería sí, yo solo dependo de Dios, ¿verdad? De lo que Él me diga, de lo que Él me indique. Pero la verdad es que dista bastante nuestra vida a depender de nuestro Dios, porque Él demanda todo de nuestra vida para ser dependientes, y no solo ser dependientes, sino como lo vamos a ver más adelante, sino poder serlo, que eso ya es esa es una puerta abierta para decir, puedo ser dependiente de mi Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero no solo es poder serlo, sino verdaderamente serlo una vez que le hayamos entregado nuestras vidas, ¿sí? Porque no podemos ser dependientes de Dios si no le hemos entregado toda nuestra vida, o sea, todas las circunstancias de nuestra vida. No puedo ser dependiente de Dios si yo todavía no le entrego mi trabajo, mi familia, mis finanzas, mi X, lo que sea. No hay muchas cosas, pero verdaderamente gran parte de esta circunstancia, lo voy a decir abiertamente porque así lo es que puedo decirlo como que no le creemos a Dios. ¿En qué sentido? No creemos lo que Él nos dice que es. Nos cuesta trabajo asimilarlo, aceptarlo y entregarme. La primera razón, porque no lo podemos ver. O sea, literalmente no lo podemos ver. Pero sí lo podemos ver
cómo se mueven en las circunstancias de nuestra vida. Eso sí lo podemos palpar y eso sí lo podemos asimilar. Pero eso se discierne en el espíritu, eso se discierne no con inteligencia terrenal, sino con sabiduría espiritual, y viene precisamente de su espíritu, del guiarnos hacia Él, de reconocer quién es Él, ¿verdad? Entonces, quiero entrar, antes de ir a las preguntas, ¿no? Quiero entrar acompáñenme un poquito a Job. Nuestro hermano Aquiles lo mencionó, que simplemente mencionó que había entrado por ahí, pero yo me puse a observar un poco. No vamos a ir a todos, tiene muchos capítulos, tiene 41 capítulos, no sé cuántos, pero vamos, está atrásito de Salmos. Quiero hacer ahora unas pequeñas observaciones. Todos conocemos la historia, no voy a entrar en muchos detalles en cuanto a eso. Todos conocemos la historia, todos conocemos que lo tenía todo y que el Señor le dio permiso a Satanás de que le quitara todo, e inclusive tocara su cuerpo. Nomás le dijo que no su vida, ¿verdad? Pero sí su salud, y ya todos sabemos la condición en la que él quedó. Y después, entre todos estos versículos, sus amigos que vinieron a hablar con él, lo que sea, y las circunstancias en las que se mostró cada uno de ellos. Pero por ahí del capítulo 38, dice así, voy a leer unas pocas cosas, me voy saltando porque lo que quiero es enfatizar lo que ocurre en la vida de alguien que puede ver a Dios, o sea, que verdaderamente reconoce quién es Dios. Y entonces le dice: respondió Jehová, dice en el 38:1, a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Sí? Y la primera pregunta que le hace a mí me pone a temblar, porque no la está haciendo nosotros, ¿no? O sea, en este caso es Job, pero pues el Señor me está hablando a mí, ¿verdad? Y lo primero que me pregunta el Señor es: ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y no solo le pregunta eso, porque sí le está confrontando su ser, o sea, sí lo está queriendo poner en un punto en donde debemos estar. El Señor nos quiere poner siempre en donde debemos estar, para que podamos nosotros reconocer en dónde está Él. Y lo siguiente que le dice: házmelo saber si tienes inteligencia. Házmelo saber si tienes inteligencia, o sea, dímelo. O sea, no solo le pregunta como para que analízalo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? No, dímelo. Si verdaderamente conoces algo, dímelo, ¿dónde estabas tú? ¿Ya habías nacido cuando yo fundaba la tierra? Y después empieza a decir cosas tremendas que no voy a entrar a todo, y gracias a esto podemos conocer gran parte de la estancia en donde nos puso, de la tierra. Pero voy a ir en varias situaciones. ¿Quién encerró con puertas? Estoy en el 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba, saliéndose de su seno? Cuando puse, y aquí le empieza a decir, cuando yo lo hice, o sea, cuando puse, dice, yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojo, y le dije: hasta aquí llegarás y no podrás adelantar. Y luego dice en el 14, dice que ella muda de su aspecto como barro bajo sello, y viene a tener vestiduras. Y luego dice más adelante en el 18: ¿has considerado tú hasta las anchuras de la tierra?
y le vuelve a preguntar y no le vuelve a preguntar otra vez, o sea, declárame, o sea, declara si sabes todo esto, o sea, dímelo, Job. O sea, tú has escudriñado todas estas cosas, has considerado tú hasta las anchuras de la tierra. En el 21 le dice, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido. O sea, cuando le empieza a decir todas estas cosas, entonces ya habías nacido, Job. ¿O de qué estamos hablando? Yo soy tu Dios. Yo te creé a ti. Yo te formé desde el vientre de tu madre. Es más, desde antes de que fundara la tierra, yo te predestiné, te escogí. Te hice mi hijo cuando tú ni siquiera sabías y entendías nada porque no había nada en ti. Pero yo lo hice, o sea, yo hice todas estas cosas. Y al final de todo esto, así pasan los 2 capítulos siguientes. Y en el capítulo 42, tantas cosas que habla mi Señor. Y en el capítulo 42 le dice Job, empieza a hablar Job y dice, respondió Job al Señor 42:1. Dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Empieza a hablar Job del Señor. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Hace una pregunta, ¿verdad? Dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, le empieza a decir Job. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Sí? Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Aquí empieza a clamarle Job y a decirle, mas ahora mis ojos te ven. Y por tanto, o sea, después de que puedo verte, entonces por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Alguien puede describir esto que está diciendo Job después de reconocer que ahora le puede ver? O sea, que ahora sabe quién es él. ¿Qué está diciendo con ahora me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza? O sea, ¿qué es lo que está haciendo él con su vida delante de Dios? Estamos hablando de que está delante de Dios. ¿Alguien puede observar eso y me lo puede describir? Ahora. Bueno, yo he entendido esto. No, habla tú, habla tú. No soy un montón. De la casa. Habla tú. No sé, me recuerda algo que dijo el pastor hace un tiempo, que decía que, bueno, lo hizo referente a los salmos, pero eso es lo que se me vino a la mente ahorita, acerca de su pregunta, que decía los salmos es como se encuentra la santidad de Dios con el deseo del hombre de ser alcanzado, algo así, con la impotencia del hombre alcanzar a Dios y con el deseo de Dios rescatarlo, algo así. Y ahorita creo que cuando llegamos, yo pienso que cuando llegamos a ese punto donde podemos ver el deseo de Dios de alcanzarnos y podemos conocer nuestra impotencia, no de poder hacerlo sin Él, es como que creo que se crea ese momento donde llegó Job, ¿no? Sí, está muy cerca, o sea, y sí, está correcto, no así como que, pero sí es correcto. Y es que como que nos puede llevar a recordar, o sea, el polvo y la ceniza. El polvo, pues nosotros éramos polvo, ¿verdad? O sea, así éramos, y te lleva a lo que eras, polvo. Y todo lo que hizo por ti, ¿verdad? Y en ceniza, yo recuerdo mucho como que la ceniza se usa como de un arrepentimiento. O sea, dolor, ¿verdad? Dolor, ¿verdad? Entonces, pues ahora me arrepiento en polvo y ceniza desde el principio, porque tú me creaste, y en ceniza ahora con todo mi dolor, con todo lo que... O sea, algo que sea visible, vaya. Sí, llegó muy cerca, claro, todo está correcto y llegó muy cerca, mi hermanita, exactamente es eso, como que lo trató de decir, no dijo la palabra, pero sí, adelante.
no sé si estoy yo bien, cuando cada vez que el Señor le hablaba a un pueblo, en este caso por ejemplo Nínive, que les mandaba el Señor a decir estás mal y si no te arrepientes, te voy a destruir, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios en ese pueblo de Nínive nosotros podemos ver que se arrepintieron, pero dice que se vestían de ceniza y se humillaban delante del Señor al polvo, ¿no? Entonces, siento que Job amaba al Señor, dice, por eso el Señor le dijo al enemigo, puedes hacer con él lo que sea, porque estaba seguro de que Job le amaba y le era fiel. Pero aún así Job podía decir, ¿no? Me arrepiento en el polvo y la ceniza porque siento que él sintió que se vestía de ese arrepentimiento, se vestía de toda esa humanidad y se inclinaba ante su Dios, ¿no? Por eso está diciendo, me arrepiento y estoy ahí. Job lo único que está haciendo es aborrecerse él en su condición, no en la que estaba y lo había puesto el demonio, no, en la condición que tenía para la imposibilidad que tenía para llegar a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está reconociendo a su Dios como lo que es y está reconociendo quién es Él como lo que es. O sea, simple y sencillamente un mortal que está no hay la palabra, a la merced, digámoslo así, del Señor. O sea, de que si Él quiere me salva y si Él no quiere, pues no, pero de que puede. Entonces tiene toda esa esencia, y ese polvo y ceniza no es otra cosa más que humillarnos y sujetarnos delante de Dios, reconociendo quién es Él. Y entonces podemos depender totalmente de Dios, sabiendo quién es Él, no nomás diciendo, sino sabiendo quién es Él, que Él puede hacer todo lo que dijo que hará, lo puede hacer. No necesariamente lo va a hacer, simplemente es, si quiere lo puede hacer, y yo estoy a su merced, yo estoy a su voluntad, y esa es la posición, humillación, reconociendo quién soy y mi impotencia que tengo para llegar a Él, pero mi sujeción de que Él puede hacer en mí su voluntad en mi vida, ¿no? Y es prácticamente entregarnos y poder depender de Dios completamente, ¿no? Vamos a entrar de lleno ahora sí a la hojita. Misma dinámica, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, solo aquí pues levantan la mano y acá pues nomás abren el micrófono y lo podemos comentar, ¿ok? Así que dependiendo solo de Dios, si yo no puedo entender quién es mi Dios, no puedo depender de Él. O sea, tengo que tener esa postura, esa capacidad de haberle visto, y obviamente solo es si Él se revela a quien se le quiere revelar, obviamente, y eso va a provocar que nosotros nos humillemos y nos sujetemos a su voluntad. Tenemos un objetivo ahí, ¿alguien me lo puede leer? Dice, reconocer que la mejor forma de vivir nuestras breves vidas es dependiendo de Dios, buscando hacer su voluntad y dándole gloria en todo tiempo. Amén. Así es, y recalca el comentario o el objetivo en nuestras breves vidas, ¿verdad? ¿Por qué son breves? O sea, verdaderamente 80, ponle 100 años si tú quieres, o sea, es un lapso de tiempo corto. La vida no se trata de esto, esta es la antesala a lo que vamos, a donde verdaderamente vamos a ir, que es a su presencia, ¿verdad? El Señor, esta parte obviamente que la ha trabajado para poder, o la ha manifestado para poder ir sacando uno a uno de sus hijos por la locura de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Y bueno, es esta maravillosa obra que está nuestro Señor haciendo, ¿no? Tenemos el versículo a memorizar, que es el 4:15, dice, en lugar de lo cual deberías decir,
Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿verdad? Si el Señor quiere. Ya nos comentó un poco el hermano Aquiles que no es nomás un decir, ¿verdad? O sea, que es verdaderamente una dependencia, sabiendo, pues ahorita lo vamos a ir viendo, el Señor nos habla muy, muy fuerte con su palabra y nos dice cosas muy frontales para que no pasen desapercibidas en nuestra vida, ¿no? Y que tomemos en cuenta su palabra en nuestras vidas para que vaya haciendo camino, ¿verdad? Muy bien, vamos a iniciar con los primeros versículos y tenemos por aquí el 13 y el 14. Voy a leer esos dos primeramente yo y después me ayudan con los demás. Dice así. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es impresionante e increíble que la palabra de Dios nos diga que nuestra vida es como la neblina. Pues todos sabemos lo que es la neblina y la ves un rato en la mañana y de repente se esfuma y se va. Así es nuestra vida de pasajera y de volátil, ¿verdad? Y eso es cuando, eso es tomado en cuenta aún cuando los más robustos, 80, 85, ponle 100 años si tú quieres, o sea, es un suspiro, es una neblina, así es como observa Dios nuestras vidas, ¿verdad? Dice ahí la primera preguntita, dice, ¿cuál es el error implícito de decir, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos? ¿Cuál es ese error implícito que está ahí? Que no sabemos lo que será el día de Que no mañana. sabemos lo que será mañana. Que no sabemos lo que será mañana. O sea, no sabemos lo que será mañana. Eso nos declara la palabra, pero vieran que pues, o sea, el Señor a mí me ha marcado mucho en mi vida y no exactamente por algo que me haya pasado a mí. Hace poco voy a contar así rapidito, hace algunos años a un primo tuvo problemas para respirar y me platicaban. Cuando me estaba platicando, yo estaba observando y yo decía, y mi Señor me estaba diciendo, pon atención, Juan, porque te estoy hablando. O sea, en este testimonio que te está platicando tu primo te estoy hablando para que aprendas. Y me platicó la anécdota que atravesó en Monterrey, que no podía respirar antes de que llegara el COVID o sea, eso fue algo que le pasó a él y me estaba platicando la circunstancia porque tardó como 3 horas en llegar al hospital porque no había ambulancias y luego esperó un eco y luego cuando llegó el eco él en la desesperación de que no podía respirar le decía que se parara y se bajó a un Oxxo y me platicó toda la historia y entonces y yo recuerdo cuando me platicaba en su rostro que decía, o sea, no podía dar el siguiente respiro, eso fue lo que me dijo. O sea, batallaba o sea, estaba respirando y no sabía si iba a dar el siguiente respiro. Así de esa manera me lo explicó yo dije, es que cada respiro es voluntad de nuestro Dios. Y nosotros creemos que es en automático, pero no es así. No somos dueños ni de eso. Si nuestro Señor no lo quiere, yo ya el siguiente respiro no lo doy. Y se acabó todo. Y yo observaba cómo me lo decía y yo decía, wow, Señor, o sea, eres increíble, o sea, todo depende de ti.
Y con aquella angustia, y decía, no, me estaba tan desesperado, y hasta que al fin llegó, después de 3, 4 paradas, porque dice que él paraba en el taxi, porque se desesperaba en donde no podía y quería tomar algo, no sabía ni qué hacer, y hasta que al fin llegó. Pero todo esto es para observar que esto no es en automático, o sea, lo hacemos ya sin darnos cuenta, pero creer y entender que el siguiente respiro depende de nuestro Señor. Mucho más el día de mañana. O sea, ya el día de mañana es cuántos respiros nos echamos en todo un día. O sea, y no decir, voy a hacer esto, lo otro, aquello. Ah, sí, ¿cómo no? Como luego alguna vez entendimos, ¿no? Y lo decíamos así, como que cuando entendemos estas cosas del Señor, decíamos, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Cuéntaselos. Y el que tengo oídos para oír, que oiga, ¿verdad? O sea, ¿cómo que vas a hacer esto y aquello? Espérame, deja ver qué tengo para ti, ¿verdad? Ese es el punto. Pero bueno. Siguiente pregunta. ¿Qué es nuestra vida ciertamente? Neblina que se esparce En por un este poco de viene que se aparece por un poco de tiempo, luego se desvanece. Así es, neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pues así es nuestra vida. No sé si alguien tenga alguna preguntita, duda o comentario. Recuerdo el versículo que dice, que da un ejemplo, no es que sea así, pero dice que para Dios, para él un día son como 1000 años para nosotros, ¿no? O sea, y pues imagínate 1000 años pasar ante un día de Dios, es como un chasquido de dedo, ¿no? Se pasa y lo vemos, lo sentimos, ¿verdad? A lo mejor sentimos pesadez por el pecado que tenemos, por todo lo que padecemos por nuestros pecados, todo, pero para Dios es Sí. Es un abrir y cerrar de ojos, por así decirlo, pues si compara nuestra vida con la neblina que en un momento está y después se desaparece y ya se acabó, se esfumó. Y ahorita hay otros ejemplos por ahí. Muy bien. Dice ahí nuestra hojita que según Isaías 40 del 6 al 8, ¿con qué compara Dios la vida y la gloria del hombre? Pero lo vamos a leer por ahí. No sé si alguien lo tenga porque se corta un poquito ahí en la pantalla. Yo lo tengo aquí. Sí. Dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Así es, y pues así lo declaraba Isaías con su pluma, obviamente la palabra de Dios mostrándose, y entonces contestando la preguntita, dice, ¿con qué compara Dios la vida y la gloria del hombre? Con la hierba y la flor del campo. Con la hierba y la flor del campo. Hasta ahí es esa respuesta y después hace otra pregunta. Con la hierba y la flor del campo. Y la siguiente pregunta es, ¿qué contraste existe entre la hierba y la flor del campo? O sea, la vida del hombre y la palabra de Dios. La hierba se seca. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén, exactamente así. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida se seca sí, y se marchita. Y todavía pensamos y nos aferramos a que debemos de manejar nuestra vida, que debemos de controlarla, que debemos de vivir para nosotros y que tenemos que tener proyectos y que tenemos que tener metas y circunstancias que tienen que ver con lo temporal en nuestras vidas. Y que eso nos dicen mucho, o sea, digo, cuando uno empieza a crecer, estudiar y hacer cosas, te dicen, para que seas independiente.
O sea, te están programando de que hay que ser independiente. Y luego Sí. te pones a pensar cuando vas conociendo la palabra de Dios, ¿cuál fue el grave error de Satanás? El querer ser independiente. Eso fue lo Ese que... fue el problema. Ese fue el problema. Entonces dices tú, Sí. wow, lo que te enseña el mundo Sí, y claro. lo que Dios dice. Claro. Lo comentaba Aquiles, ¿no? De que pues los niños cuando son niños pues son dependientes de los papás, pero conforme van llegando a la adolescencia y cosas así, se quieren independizar, ¿verdad? Ese es el sentir de nuestra vida, porque estamos programados así. El sistema de valores de este mundo nos ha mostrado eso, y los padres sin quererlo lo transmiten a sus hijos, ¿verdad? Entonces ese es el punto. Y yo recuerdo, por ejemplo, esto ya es de mi edad, o sea, yo recuerdo que cuando yo estaba joven, cuando yo decía, ¿verdad? O sea, o cuántos no dijeron, ¿no? Algún día, ya me quiero casar para que no me estén diciendo a qué horas llegar y a qué horas hacer, que no me estén diciendo qué hacer, ¿verdad? O sea, y vienes a la palabra como lo que menos necesitas es andar de libertino, es tener la sujeción del Señor, porque el andar suelto pues simplemente te va a desviar y te vas a ir y te vas a perder, ¿verdad? Como me pasó a mi vida. Entonces esa es la situación, que necesitamos depender de su palabra, de su guía, para que no nos salgamos de la línea que nos tiene puestas de su camino, ¿no? Ok, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Para contestar, ¿hay que contestar esas o ya las contestamos? Esa ya la que va a seguir Ya. es el siguiente versículo, el 15, que todavía no leemos. Apenas vamos a Ajá. leer. Okay. ¿Alguien me puede ayudar con el versículo 15 de aquí? Sí, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o Ok, aquello. es el Así versículo es. a memorizar. Y ya lo sabemos que no es solo de decirlo, ¿verdad? O sea, no es solo de labios para afuera, sino de entender que todo está bajo control del Señor. Si el Señor no quiere, pues no será. ¿Cómo te lo explico? O sea, y a veces esas cosas las tenemos como que por default programadas en nuestra vida de que, no, pues es que, ¿por qué no? O sea, ¿qué puede pasar? Pues muchas cosas pueden pasar, ¿verdad? Y ahí es donde uno no reconoce la soberanía y la voluntad de Dios, y comienza uno a rechazar cuando el Señor empieza a obrar en nuestras vidas, poniéndonos ciertos obstáculos o ciertas pruebas o diversas circunstancias y que no nos gustan, y empezamos a repelar con Dios o a mostrarnos no a gusto o no contentos con lo que el Señor ha puesto delante de nosotros, ¿verdad? O utilizar la frase, ¿no? Como si Dios quiere, pero ya como algo Como un cotidiano. dicho. Ajá, como un dicho, Sí. pero ya no estás de veras pensando que es si Dios quiere. Claro. Así lo comentábamos mis hermanas y yo el domingo. O sea, como es una frase hecha. Oye, nos vemos mañana y dice, si Dios quiere. Pero como que lo dice uno en automático. Ujú. Pero realmente no le damos el peso que realmente tiene. Claro. Entonces yo le decía, y platicábamos, decíamos, bueno, y lo hacemos realmente, dependemos de Dios para cada decisión. Claro. Oramos para tomar esa decisión, para ver qué Dios quiere, Exacto. o en automático estamos decidiendo Haciendo y las haciendo. cosas, Sí. sí. Y pues no. No, es que dista mucho. Bastante. Sí, dista bastante. Y es difícil, obviamente. Si no estamos en comunión con nuestro Señor, es muy difícil que estés metido y sometido a la dependencia del Señor en tu vida. Porque muchas cosas se van, queriendo hacer las cosas, queriendo ser a veces diligente, te confundes y entra el afán, o sea, por ejemplo, y empiezas a afanarte cuando ya no depende de ti ciertas cosas, ¿verdad? Y es una línea delgada, pero está ahí, y entre más estemos en comunión con nuestro Señor, estaremos sensibles a discernir, a entender lo que el Señor nos está tratando de decir, ¿verdad? Porque es bien fácil afanarse, porque es muy simple, ¿no? O sea, el querer hacer y el querer ser diligente en esta vida nos lleva
nos lleva a esto, a que yo voy a hacer algo, pero si esto me estorba, lo quito y le sigo. O sea, quito de enfrente de mí lo que me está estorbando. Cuando con el Señor no debe ser así. O sea, debes preguntar antes de mover y quitar. A lo mejor es algo que tú puedes hacer, pero por algo el Señor lo puso ahí, ¿sí? Y a lo mejor es un obstáculo que tú no puedes mover y entonces sí preguntas, pero no siempre es así. O sea, siempre hay que estar en comunión con el Señor. Pedirle permiso a Dios para hacer algo. Para hacer cualquier cosa, por supuesto. Es que es nuestro Padre. Es nuestro Padre, hay que pedirle permiso. Por supuesto. Señor, ¿me das permiso? ¿Quieres, Señor, esto? ¿Te agrada? ¿Haga esto? ¿Es de tuyo? preguntar, así como un hijo nos pide permiso a nosotros. ¿Es tuyo esto? ¿Lo deseas Sus o hijos no? te piden permiso. Claro. Señor. Claro, exactamente así. Y no nos acostumbramos fácil a hacer eso. Hay situaciones que mi esposito y yo de pronto programamos algo y lo posible vamos a ponerlo en manos del Señor. Y empezamos a orar y dejamos que el tiempo corra. Y el Señor va moviendo cosas. O sea, o va cerrando puertas o va abriendo puertas. Y entonces ya no nos afanamos en patear la puerta y tratar de abrirla. O sea, si está cerrada, ¿cómo te lo explico? ¿Verdad? Entonces entendemos que pues por ahí, ¿no? Entonces ahí viene el entendimiento de si Dios quiere. Exacto. Pidiéndole permiso a Dios. Recuerdo mucho, bueno, cuando estábamos cuando llegué, me acuerdo con la célula con Miller, nos explicaba mucho y siempre me decía, cuando piensen en algo, quieran hacer algo, quieran comprar algo, adquirir algo, van a hacer algo para algo, si me preguntas primero la pregunta, dice, ¿es para, te va a honrar a ti, Señor? ¿O qué va a ser? ¿Me va a hacer de tropiezo? ¿Me vas a caer? ¿O va a ser para darte gloria a ti? Y ya que pasaron esas preguntas de prueba así, y ya después dices, ok, Señor, entonces voy a ponerlo en tus manos, si es para mí esto, si tengo que hacer esto, tú me vas a abrir las puertas para hacerlo, ¿verdad? Si no, ni aunque más le hagas no vas a poder hacer. Y ya después de eso, si es que somos tercos y lo hacemos, nos dice, porque nosotros no tenemos la capacidad de poder como que interrumpir la obra de Dios. O sea, no interrumpir, sino que no se lleva a cabo la obra de Dios, pero sí tenemos la capacidad de retrasarla. Sí. Entonces de que el Señor va a llevar su plan a cabo, lo va a llevar, no importando lo que hagamos, pero lo único que estamos haciendo es retrasándolo, sabiendo que el Señor pues tenía algo mejor para nosotros, ¿verdad? Pero también nosotros estamos metiendo en nuestra cuchara y pues ahí cuando también pues sí. Y eso de retrasarlo sí es correcto, pero es retrasándolo en nuestras vidas, sí, porque su plan no lo vamos a retrasar, el plan que Él tiene para su tiempo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta por acá, Laurita? No, todo bien, gracias. Entonces, esto es así, o sea, no, es que es complicado, pero es complicado porque pueden ser cosas muy sutiles que tú las puedes quitar, pero el Señor a lo mejor no quiere que la quites aunque puedas. ¿Sí explico? O puede ser algo muy, muy fuerte que no lo puedes quitar, que el Señor lo va a quitar por ti, o sea, y lo va a hacer, lo va a quitar. Y entonces ese es el punto. Pero son cosas muy sensibles, muy sutiles que vienen de estar en comunión con nuestro Señor, ¿verdad? Y cuando buscamos primeramente su reino, las cosas que van llegando por añadidura es sorprendente cómo el Señor va obrando en nuestras vidas. Y lo sorprendente es que sin que tú muevas un dedo, el Señor va obrando. Y vas viendo sus maravillas y simplemente vas caminando en comunión con Él. Muy bien. Dice, la preguntita dice, más bien, dice, ¿cómo debemos decir cuando hablemos de nuestros planes futuros? Si el Señor quiere, viviremos o haremos esto. Así es, si el Señor quiere, para empezar viviremos para empezar. Eso es para empezar antes de hacer. Así es, o haremos esto o aquello, ¿ok? Muy bien. Muy bien, les voy a pedir que en estos siguientes me ayuden a ir cada uno a un versículo
para irlos viendo, a ver si los podemos ver todos y no tardarnos mucho. Manuel, ¿me ayudas con Primera de Pedro del 1, 3, 5? Hermanita, ¿me ayuda con Mateo 6? 25 al 32. Sí, Laurita, mi hija, ¿me ayudas con Salmos 7, 3, 26? Magdalena, mi amor, ¿me ayudas con Proverbios 3, del 5 al 6? Y ahorita vemos nosotros. Vamos a ir continuando. Ok, dice ahí nuestra hojita, dice, recordemos que los hijos de Dios podemos, o sea, tenemos permitido para empezar, ¿verdad? Ahora depender de nuestro Padre Celestial en todos los ámbitos de nuestra vida. Y obviamente aquí, pues, nos mostraron, ¿verdad? Nos mostró el hermano Aquiles 4, pero pues como él lo comentó, ¿verdad? O sea, hay muchísimas más cosas en las que dependemos de él, pero pues sacó estas como unas de las más cotidianas e importantes, ¿no? Y entonces, nuestra primera dependencia, dice ahí, es dependencia de su salvación, porque de él depende. O sea, hemos entendido a través de la palabra del Señor que ningún ser humano puede venir por su propia voluntad a ser salvo por sus propios méritos o porque él quiere o porque él, ¿verdad? Nos lo dice la Escritura de muchas maneras. Nos dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En Juan 1 nos dice que los que son hijos, que son hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no depende del hombre, sino de Dios, ¿verdad? Y Jesús, cuando pisó esta tierra, nos dijo: ninguno puede venir a mí. O sea, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae conmigo. Entonces es imposible. Entonces dependemos totalmente de Él en nuestra salvación. Totalmente. Una, porque la obra la llevó a cabo Él. Pero la otra es que el Padre me da fe para poder ver a Jesucristo como mi Salvador y desear ser salvo y entonces venir, ¿verdad? De otra manera es imposible. ¿Me puede dar, hermanito, con Primera de Pedro? Bueno, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación de que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Así que él la accionó, esa salvación, y no solo la accionó, sino le va a dar continuidad en mi vida, ¿verdad? Y está preparada para mí, para el día postrero, para todos aquellos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Dependencia de su provisión. Hermanita, ¿me ayuda? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habréis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habréis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. Así es. Así que pues, el Señor nos pide
prácticamente lo que vamos a ver en el siguiente versículo, que lo vamos a ver más adelante. O sea, que no te afanes por eso. O sea, tú búscalo y el Señor va a añadir todas estas cosas, las va a añadir, va a ser como una añadidura, y trabaja de una manera bien diferente. No andas ya tras las riquezas o tras las cosas materiales que puedes tocar o ver, sino andas tras las cosas celestiales, y el Señor te va añadiendo todo lo que necesitas, y es increíble. O sea, vivir de esa manera es increíble, te cambia tu perspectiva de vida, tus objetivos ya no son los mismos, tus metas ya no son las mismas, el propósito de tu vida simple y sencillamente ya no es el mismo. Ya es ver las cosas celestiales para la gloria de su nombre, y lo demás, el Señor se va a encargar de lo demás, y te vas a sorprender porque Él lo hace mucho mejor que nosotros. Pero es cuando, o sea, cuando ya lo conoces, pero cuando todavía no lo conoces. Y yo recuerdo, porque esta palabra precisamente que me tocó leer ahorita en este momento, esa me la dio una hermana mía cuando yo tuve un descalabro financiero, pero total. Y claro, que me estaba afanando, y claro, y dije, ¿qué va a pasar? Y esa palabra me la dio, y yo apenas empecé, o sea, eso fue como que lo que el Señor hizo para poder yo voltear los ojos a Él. Pero esta fue, y se hizo una realidad. Claro. Y realmente, o sea, cuando no tienes nada, vas a depender de Él. O sea, cómo es a veces Dios en su amor y su misericordia te lleva a eso, sí, precisamente para que voltees a donde debes de voltear. Supuesto. Y claro, ya cuando lo vas conociendo te das cuenta que eso deja de tener sentido, porque hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Así es. Pero sí, con esto, y te lo trae, pero Sí. te lo deja ver. Sí, cómo no. Increíble. Y lo dice, dependencia de su protección, pues es el que nos protege de todas estas cosas, Laurita. Salmo. Dice, mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Así es. O sea, pues Él nos protege y nos da protección de toda cosa de nuestra integridad y nuestra vida, ¿no? Dice, dependencia de su sabiduría. Proverbios 3, del 5 al 6. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así es. Él nos muestra su sabiduría y nos recomienda que no confiemos en nuestra propia prudencia, que no nos confiemos en ella, sino que Él va a ir poco a poco haciendo su obra en nuestra vida, ¿verdad? Pero dependiendo de nuestro Señor. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, continuamos. Dice, y en esta dependencia vivir gozando de su buena voluntad, enfocados en lo eterno, pues ya sabemos, Mateo 6:33, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, renovando nuestra mente, Romanos 12:2, que es, no nos conformemos a este siglo, sino transformarnos. Así es. Haciendo discípulos, Mateo 8:28, 19 al 20, que es, iría a ser discípulos a todas las naciones, enfocados en lo eterno, no enfocados en lo que Él nos indica, obedeciendo la palabra, Juan 14:23, y agradeciéndole en todo tiempo, 1 Tesalonicenses 5:18, siendo agradecidos, ¿no? Teniendo esta gratitud para con nuestro Señor, sabiendo que Él va a obrar en nuestras vidas conforme a lo que Él precisa que necesitamos, no conforme a lo que nosotros queremos, ¿verdad? Siempre va a ser así, siempre va a estar supeditado a su voluntad. Fíjate que en Romanos 12:2 está interesante leerlo completo. Ahí yo lo perdí, pero aquí está. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Exacto. Entonces me hacen... De otra manera, si no renuevas tu entendimiento, no vas a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y eso te lleva también a depender, ¿eh? Por supuesto, en el conocimiento de su sabiduría. Muy bien. Versículo 16, ¿alguien puede ayudarme con el 16? Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Amén. Así que si nos jactamos en nuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala. O sea, si empezamos a ser soberbios o jactanciosos, pues simple y sencillamente estamos manifestando que queremos seguir empoderándonos de nuestra vida, ¿no? O sea, y no dándole oportunidad a nuestro Señor obrar en nuestras vidas conforme a su voluntad. Dice, pero ahora, ¿en qué nos jactamos? Dice la preguntita. En nuestras soberbias. En nuestras soberbias. Así es. Así que nos ponemos soberbios, nos ponemos de una manera queriendo controlar nuestras vidas, creyendo que puedes hacer las cosas, que las puedes tener bajo control, que puedes solucionar lo que te venga, cuando verdaderamente no. Debemos de estar sujetos a la voluntad del Señor y siempre digo esto porque es discernir su voz, discernir lo que nos dice, lo que está enfrente de nosotros y lo que Él quiere, ¿verdad? Porque de pronto nos va a querer pasar por los espinos, por supuesto. Si Él considera necesario, lo va a hacer. Y si no estoy atento, voy a pensar que hice mal. Que no, tranquilo, espérate, habla con tu papá, habla con tu padre, para que Él te va a informar y te va a decir, pues si puedes pasar esta copa, no, pues sí puedo, pero debes pasar por ella. Pues entonces pasamos, ¿verdad? Y eso es caminar en el Señor, ¿verdad? Caminar conforme a su voluntad. ¿Y con quién la pasas, verdad? No, claro, por supuesto. ¿O por qué? Si la quieres pasar solo. No, pues ahí te encargo. Y entonces ese es el punto, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Y cómo es toda jactancia semejante? Mala. Pues mala. O sea, definitivamente no hay nada bueno en que tú quieras apoderarte de tu vida y de manejarla y de organizarla conforme a tu pensar, conforme a tu... Eso hacíamos cuando no conocíamos al Señor, ¿verdad? Pero ahora que lo conocemos, pues le damos su lugar. ¿Cuál es su lugar? Pues el trono de mi vida. Y entonces ya no hago lo que yo, sino su voluntad. Y en esa operación estamos dependiendo solo de nuestro Señor cuando verdaderamente le damos nuestro lugar, ¿verdad? Y cuando no, somos de doble ánimo. Así es. Muy bien, continuamos. Versículo 17. ¿Alguien me puede ayudar con el 17? Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que sabe. Y pues este versículo tan pequeño y tan contundente para cerrar, ¿no? Porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues le es pecado. O sea, si ya sabes lo que el Señor te dice y de qué manera es que te debes de conducir, pero no lo haces, pues ¿cómo te lo explico? O sea, es pecado. ¿Cómo le es considerado a aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace? Como pecado. Como pecado. Así es. Y al final está el versículo de Efesios, o los versículos de Efesios 5, del 15 al 17, y dice: mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, o sea, ya no andes como andabas antes en el mundo, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, no la mía, la del Señor. Y es que, wow, es increíble, ¿no? O sea, nuestro Señor nos anima a estar sujetos a Él, ¿verdad?
Y nosotros queriendo siempre hacer lo que queremos, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda o algún comentario.